Bueno, muy bien, continuamos. En la parte anterior, lo que nosotros estábamos dejando entonces en claro era que por un lado la autorregulación es de la porción tubular retroalimentar o hacer feedback al corpúsculo renal para ajustar la tasa de filtración glomerular, que es TFG, que regula entonces el volumen de UFG, que sería el ultrafiltrado o la velocidad con la que se produce el ultrafiltrado. Y que allí teníamos alguna especie de control local con el reflejo miogénico, un control humoral endocrino mediante hormonas como la angiotensina 2, como las prostaglandinas, y también un reflejo nervioso, mediante, más fuerte, digamos, mediante el simpático sobre las arteriolas, y separando esto de otra cosa más sistémica que vamos a ver, que es que el riñón libera una hormona hacia el resto de los sistemas y teniendo target o blancos fundamentalmente en la elevación de la presión arterial sistémica. O sea, no lo di, todavía no lo expliqué, solo dije que las células granulares no son la mácula densa, son células de la pared de la arteriola aferente que se han modificado y se han transformado en células endócrinas. Se cargan de gránulos de secreción de una hormona que es la renina. Y esa hormona la va a liberar desde esas células el riñón hacia la sangre para que vaya a sus blancos, que en realidad ya vamos a ver que mediante transformaciones en el plasma van a generar angiotensina que va a ir a elevar la presión arterial sistémica, ¿sí? O sea, la presión arterial a la arteria renal y así digamos, sistémicamente autorregularse la presión sanguínea con la que llega, la hidrostática, con la que llegan a entrar la sangre arterial al mismo riñón. Pero eso ya a un nivel sistémico, o sea, como un colaborador del control de la presión arterial general o central. Y es distinto a la autorregulación que hace ahí localmente entre su parte tubular, su corpúsculo, sus mácula densa, digamos, aparato yuxtaglomerular, que le ayudan a, bueno, eso, controlar localmente. No, la distensión de las arteriolas tiene un control miogénico, reflejo local, y un control local de parácrino con la mácula densa. Las células granulares son una parte, la parte endocrina del riñón, o sea, el riñón actuando como glándula que libera hormona hacia todo el sistema. Así que no son lo mismo. Uno es un control más local y el otro es un control de asa larga, como dice Silverton, ¿no? Bueno, entonces, ahora nos toca comenzar con los otros procesos, porque hasta ahora hemos estado con la filtración y el control o regulación de la tasa de filtrado, pero todavía no hemos hablado de reabsorción, ni de secreción, ni de la ejerción, ni de la micción. Entonces, esto lo voy a tratar de pasar rápido, para lo cual necesito que ustedes tengan en mente los tipos de transportes y que recuerden qué es lo que hay que reabsorber fundamentalmente ahora en el túbulo contorneado proximal, que es casi todo lo útil. Entonces, vamos a compartir ahora para empezar a ver la primera parte de la segunda parte, digamos, de las presentaciones de Silverton, o sea, la parte B de este capítulo 19.
Comenzamos con el segundo proceso de formación de orina, que es la reabsorción, y dice, los principios, las reglas que están gobernando la reabsorción tubular de, primero, solutos. Todavía no estamos hablando mucho de agua. Este es un túbulo con tornado proximal, sus células altas, su apical doblada varias veces para aumentar la superficie de absorción. Esta es la orina primitiva, o sea, ha salido el ultrafiltrado y ahora ya es orina en formación o orina primitiva circulando por el túbulo proximal. Esto que está en amarillo es la luz tubular, así que bien, porque nos hace acordar al amarillo de la orina. Y acá están las células, y esto sería ya, pasando su lámina basal, por supuesto. Acá habría otros túbulos y asas de Henle y otras cosas por acá, pero lo que nos importa, y otros glomérulos, pero lo que nos importa entonces es que esto va a pasar al líquido extracelular y por lo tanto deberá ser vehiculizado hacia la porción venosa luego, ya se verá. En el filtrado, esto es un plasma sin células, o sea, plasma, ya no tiene células, plasma sin proteínas y todo lo que sean poliméricos. O sea, no hay grandes moléculas. Por lo tanto, si vamos a hablar ahora de solutos, vamos a ir a hablar fundamentalmente de sales, cationes, aniones, y acá también está el agua. Entonces, no vamos a tirar de nuestro querido medio interno el cloruro de sodio, el bicarbonato, los sulfatos y todo eso, así que vamos a tener que reabsorberlos. Regla number one, recordar los transportes. Obviamente que el sodio se reabsorbe, pero no lo podemos dejar en la célula, hay que pasarlo por la capa basal. Si ustedes recuerdan, acá teníamos un sistema en la apical de canales de sodio, a los cuales en este caso vamos a poner fundamentalmente abiertos, porque acá hay mucha concentración de sodio que es del plasma, ahora orina, en formación. Entonces el sodio va a ser transporte activo porque acá en la basal va a estar el conjunto de bombas sodio-potasio ATPasa. Entonces en realidad va a haber gasto de energía, pero en la lámina basal bombeando el sodio de regreso al medio interno. Pero como acá entonces lo dejamos muy pobre de concentración, acá entra por difusión. Entonces, apical, difusión. Entra una célula que tiene poco porque en la basal se está bombeando afuera por activo. Resultante, el sodio se reabsorbe a nivel renal con gasto de energía por la bomba sodio-potasio ATPasa, o sea, de transporte activo. Y si no lo entendió, repase. Pero era así. Aniones, en general siguen en la misma vía o similar a la del sodio. Muy poquitos, algunos de ellos suelen pasar, se dice que a veces el cloruro hace esto, por transporte paracelular entre las células. ¿Cómo? Siguiendo su gradiente electroquímico, o sea que está favorecido también el exceso, digamos, en orina en formación, problemas con las cargas, que se necesitan los aniones en el medio interno, entonces por ambas fuerzas, gradiente electroquímico, en general los aniones se reabsorben en el túbulo proximal, así que es de deducir que el cloruro, sulfatos y demás pasen por estas dos vías, transcelular y paracelular. Salto acá, sigo con los iones. Vamos a los iones positivos, como el potasio y el calcio. Nosotros sabemos que en general el calcio en el citoplasma no queda, solemos tener bombas que lo bombean a reservorios internos o al medio extracelular. Pero la pregunta es, lo dejo en el medio intracelular y esta no es una célula que use calcio para exocitosis o muscular para movimiento. En general, vamos a reabsorber calcio para el medio interno. Pero, ¿todo? No necesariamente. El calcio se va a reabsorber a demanda.
Dice, los solutos permeables se reabsorben por difusión a través de sus transportadores de membrana o por la vía paracelular. Algunos van a ir por la vía paracelular y siguiendo sus gradientes normales de difusión. Quiere decir que está favorecido el regreso del calcio, al menos en parte, y del potasio. La urea no es catión ni anión, es una molécula sin carga, pero polar, pequeñísima, así que se filtra y pasa paracelularmente, tranquila. Parcialmente, como vamos a ver luego. El agua. Acá viene un tema importante que repasar. Óigame, amiga, amigo, si usted está reabsorbiendo de este compartimiento, pasando los iones para este otro, del líquido extracelular, ¿qué va a hacer el agua? Venir a seguir a los solutos. Si se están concentrando hacia el medio extracelular y lavando o disminuyendo la concentración en la orina, el agua va a ser atraída por ósmosis a venir, o sea, su propia difusión llamada ósmosis, al medio interno. Esto es una absorción obligada del agua, porque si yo reabsorbo iones o sales, el agua intenta venir por ósmosis. Esto es algo muy interesante tener en cuenta en el riñón, porque en principio acá yo no puedo hacer otra cosa que dejarle al agua que siga, porque está siguiendo las sales. ¿A nosotros nos conviene eso? Y sí, nos conviene reabsorber el agua. Es pasivo, no gastamos plata, y si no, perderíamos litros por orina y tendríamos que ingerir litros por día, lo cual en medio terrestre, no siendo peces, es bastante antieconómico. Así que, bienvenida a la absorción obligada del agua. ¿Por qué obligada? Porque obligadamente, en su gradiente electroquímico, va a tratar de seguir a los solutos que están reabsorbiéndose. Por favor, quiero mirarlos y que me digan si hasta acá estamos de acuerdo. En túbulo proximal, cómo se reabsorben iones y agua. Porque si no, se le va a armar un merengue si yo continúo. O que me pregunten ya qué es lo que no están entendiendo antes de que yo siga. Bueno, es que en realidad veo pocos acá, ¿ves? Están todos con la cámara apagada, en pantufla, pijama, no sé. Bueno, algunos me dicen que sí. Entonces, hay una reabsorción, Natalia también, una reabsorción obligada del agua que no podemos ni manejar ni impedir. Esto lo hace el riñón. Reabsorbo iones, reabsorbo agua, todo, y los nutrientes y demás que no estamos diciendo, pero que también ocurre acá en el proximal. Rápidamente reabsorbemos todo lo útil. Para lo cual, tengo que decir, acá es donde van a empezar ustedes a ver, con el libro tranquilito en su casa, porque a mí no me va a alcanzar el tiempo tampoco, cuáles son transportes uniportes de sodio, cuáles son cotransportes de sodio con aminoácidos, cuáles son cotransportes NAGLU, o sea, sodio-glucosa, o sea, los que usan los GLUT, los SGLT y todas esas cosas, ¿sí? Cotransportes de aniones antiportes con el protón, ojo, entrando un anión y sacando un catión. ¿Se acuerdan que vimos que el riñón, mejor dicho, el medio interno cuida los balances entre negativos mono y divalentes, entre negativos y positivos, entre positivos mono y divalente? Bueno, de eso se trata. A lo mejor hay que sacarse un protón positivo entrando un anión negativo, porque eso es lo que estamos demandando. ¿Cómo lo van a hacer las células? Y poniendo los transportadores adecuados en sus membranas apicales y basales o vasolaterales. Acá, este lío que ustedes ven ahí es un lío. Es un lío, pero confío en que si lo digo más o menos simple y me sale, ustedes me van a entender. En la primera parte dice que es la reabsorción del sodio en el túbulo proximal mediante transporte activo. ¿Qué es lo que está mostrando? Lo que dijimos antes, nada más que con menos figuritas.
que el sodio entraba a la célula siguiendo un gradiente por difusión, digamos, y que es bombeado hacia el medio interno por la sodio-potasio ATPasa. Y el hecho de mover una carga positiva hacia el medio interno hace que tratemos de sacarnos una de encima, y eso la bomba lo hace por sí, que es meter dentro de la célula un sodio positivo. Pero antes que se nos vuelva a ir el sodio a la orina, hay un canal siempre abierto que le permite al sodio fugarse como pasaba con la membrana. Esto es todo lo que hay que entender de esto. El sodio acá adentro está bajo, el sodio acá afuera en la orina estaba alto, entonces lo vamos a pasar a que sea alto y se reabsorbe en el medio interno. No hay mucho, no es tan complicado esto una vez que lo hemos entendido previamente. Segundo grafiquito, reabsorciones ligadas a la reabsorción del sodio, lo cual sería un transporte activo secundario. En este caso, la glucosa. Muy importante, si nosotros no reabsorbemos la glucosa se nos iría en orina y por lo tanto la perdemos. En orina no tiene que haber glucosa, dijimos. Entonces, si yo permito en un cotransportador sin porte que al dejar entrar al sodio, el sin porte lo haga sí, solo sí, ha unido al sodio y a la glucosa en dos sitios a la vez, me trae a los dos. Ese, ¿cómo se llama? El SGLT. Es el cotransportador de sodio-glucosa. Entonces, el SGLT cotransporta. Mientras la bomba me tira el sodio hacia el líquido intersticial, al medio interno, la glucosa entró forzada por el SGLT, saturando el transportador, junto con la glucosa, y entonces acá la glucosa no se la transforma, permanece alta, la bomba saca el sodio, concentración de sodio baja, y como acá la glucosa no se la transforma y sigue alta, se le pone un GLUT en la vasolateral y que salga, salga, salga. ¿Y por qué baja en el medio interno? Porque las células la consumen y la guardan. Entonces, glucemia normalmente es baja en sangre, es lo que debería suceder, salvo un piquito ahí en lo postprandial. Entonces, con un GLUT acá nos arreglamos. ¿Qué hicimos? Aprovechamos la acumulación original del sodio por las bombas y logramos usar esa energía para cotransportar y empujar el transporte de la glucosa. No es tampoco tan difícil. Esto ustedes se hacen un resumen y le ponen un nombre grande si quieren acá, rayan un dibujito hecho a mano. Con un dibujito hecho a mano que ustedes pongan acá alto sodio, ¿sí? Bajo sodio, bomba TPasa, alto sodio. Y entonces disciernan, discriminen qué transportadores necesitan. Si yo les digo, ¿de qué otra forma se puede ingresar sodio en el túbulo proximal? Cotransportado con otras cosas, ¿sí? Y ahí van a empezar a ver con glucosa, como en este caso, y otros. Bueno, acá es Silverton viejo, mostrándonos parte por parte también los transportes. Las reabsorciones, entonces, como hemos visto, son transportes transepiteliales, llamados también transportes transcelulares, que atraviesan desde la membrana apical todo el citoplasma y van a las vasolaterales. También algo en las laterales puede ocurrir. Las vías paracelulares entre las células adyacentes, para lo cual la sustancia tiene que ser capaz de pasar, ¿qué cosa? ¿Qué cosa deberá tener que ser capaz de pasar una célula que tiene que pasar en forma transcelular? ¿Por qué no me deja ver el chat? Ah, ahí está.
Silencio en la noche. Tiene que poder pasar la unión estrecha que hay en los extremos apicales de estas células, ¿no? O sea que sí o sí tiene que ser algo pequeño, que tenga permitido el paso. Bueno. Bueno, acá es lo mismo, la absorción del sodio en el túbulo proximal, la absorción de transporte secundario, activo secundario o ligado al primario de sodio, en este caso de la glucosa. Y esto es en grande lo que pasa en las células de este túbulo proximal, que también dijimos que era casi igual a lo que pasaba en el intestino. Acá están las células del túbulo proximal, acá están las uniones estrechas que yo dije, guarda, que la sustancia tiene que pasar la unión estrecha para el paracelular, y acá está más o menos lo mismo, pero se suele tomar esto, que lo expliquen y bla, 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 le pongan nombres y esas cosas. Aviso. Acá está la luz renal o intestinal, en este caso nosotros estamos viendo hoy renal. Acá está el líquido intersticial por debajo del epitelio. Y acá está la glucosa en baja concentración, el sodio en alta, porque eso ya fue acumulado por un gasto de energía del transporte activo. El simportador o carrier sin porte de glucosa y sodio, o sea, el SGLT, permite el cotransporte de los dos. Ahora la glucosa se acumula en la célula, el sodio permanece bajo. El sodio bajo, ¿por qué? Porque cada uno que entra y se une, 3 de estos en la sodio potasio TPasa son bombeados hacia afuera mientras toman 2 potasios de afuera hacia adentro. Y la glucosa no se la transforma acá en otra cosa, entonces se acumula y poniendo GLUTs en la vasolateral simplemente pasa para el medio interno. ¿Hubo gasto acá de transporte de glucosa? Y sí, porque en realidad usaste la energía acumulada por la acumulación de sodio de su transporte primario. ¿Qué es lo que no tenemos que perder? La vista general. ¿Qué está pasando? Estamos en la nefrona, el ultrafiltrado empezó a pasar por el proximal y las células del proximal empezaron a meter glucosa, sodio en la basal, pasar sodio y entrar potasio, y el potasio escaparse por los abiertos, siempre abiertos, o canales de potasio siempre abiertos, la glucosa a volverse de la orina, para no irse a la orina, volver al interior del organismo, ¿no? Bueno, acá tenemos un temita que es muy lindo todo esto, pero si yo acá los GLUTs los tengo todos ocupados, obviamente que acumulo glucosa acá y obviamente que no está favorecido acá mucho que digamos el ingreso, ¿no? Entonces, ¿cuánta glucosa puedo reabsorber yo? Hasta un máximo de tener todos los GLUTs o todos los SGLT saturados, es decir, unidos a su ligando y trabajando. Entonces, el transporte mediado o lo que sería la difusión facilitada tienen una saturación, una velocidad máxima, que eran todos los transportadores ocupados que haya colocado la célula en las membranas. Entonces, ¿qué dice este gráfico? Saturación de los carriers. Acá está la concentración del sustrato o sustancia que tenemos que acumular en el plasma, ¿sí? Y acá está la velocidad a la cual esa sustancia es transportada por el carrier. Está medido en miligramos por minuto, no importa la unidad por ahora, importa el concepto. ¿A qué velocidad, si yo tengo 0, 1, 2, 3 miligramos por mililitro de esa sustancia,
las puedo ir incorporando al plasma, ¿sí? Bueno, si tengo casi 0, toda pasa al plasma. Si tengo una, pasa con velocidad proporcional al plasma, ¿sí? Si tengo 3, todo bien, sigue aumentando. Yo aumento esa glucosa en la orina, aumento ese sodio en la orina y aumento la velocidad a la que los carriers lo incorporan al plasma. Ahora, llega un momento en que cuando tengo, supongamos, 4, ya llega a la saturación. Y cuando tenga 4,1, me sigue ingresando 4, 4, 4. Tengo 6, me sigue ingresando 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo en la orina puedo ir aumentando la cantidad y voy aumentando la reabsorción. Pero llega un punto en que si hay más en la orina, eso ya no es reabsorbido en el túbulo proximal y sigue como futura orina o orina en formación, pasa de largo en la porción tubular. Graficándose entonces que para esa sustancia, si el límite de reabsorción fuera 4 miligramos por mililitro, cuando haya 5 o 6, todo ese resto va a seguir por orina porque alcanzó en el 4 lo que se llama el umbral renal. Guarda con el concepto. En el 4 de concentración se saturaron los carriers. La saturación es una propiedad de los carriers. ¿Qué es el umbral renal? Ojo, la concentración que venía en el plasma, que entró por la arteriola, filtró por los capilares, bla, 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 por sobre la cual la porción tubular no va a reabsorberla. O sea que el umbral renal, en realidad, yo lo tengo que conocer en la sangre, sacar una muestra de sangre, sacar el plasma, o sea, separar las células, quedarme con el plasma y decir, bueno, a ver, tengo tanto de esta sustancia en el plasma y está arriba del umbral renal, con lo cual quiero decir, no va a poder el riñón reabsorberla toda y un poco me va a aparecer en la orina. ¿Se entendió? Entonces, si yo estoy por abajo del umbral renal, la sustancia se filtra, se reabsorbe toda. Me paso en plasma del umbral renal, estoy diciendo, el riñón no va a dar abasto para reabsorbérmela toda. Yo me comí 7 tortas con mi amigo o mi amiga ayer, llena de azúcar, mucho dulce de leche, y si me paso del umbral renal y algo de glucosa, entonces me va a aparecer en la orina. ¿Por qué? Porque en la porción tubular de la nefrona reabsorbimos la glucosa, pero si yo me paso el umbral renal, saturo los carriers, los SGLT, todos los transportadores de glucosa, entonces la glucosa sigue su camino hacia la orina. 4 es un valor de umbral renal para una sustancia X de análisis. Nosotros vamos a fijarnos ahora sí, acá a la izquierda el umbral renal de la glucosa. La glucosa en el plasma, ustedes saben que aproximadamente se considera normal entre unos 80 y 120 miligramos por litro. Y acá la gráfica es más amplia, ¿por qué? Porque claro, la persona que tiene la glucosa normal está por acá. Pero ¿qué me está diciendo este gráfico? Que la excreto, cuando yo en el plasma encuentro 300 miligramos por cada 100 mililitros de plasma, y por arriba de ese 300 comienza a excretarse y a aparecer por orina. Y más glucosa hay diabéticos que están con 500, algunos los internan con 500 y pico, 600 de glucosa, un horror.
pero bueno, quiere decir que más glucosa le vamos a encontrar en la orina. El riñón es bastante eficiente, está bastante piola con la glucosa en el sentido de que nosotros homeostáticamente decimos, bueno, tendríamos que tener 120 de glucosa por ahí, pero hasta 300 el riñón se la banca reabsorbiéndola. El problema es que una vez que superamos el 300 no puede más, reabsorbe todo lo que pudo y el resto empieza a aparecer por orina. Mientras más glucosa aumentemos en el plasma, más orina vamos a ir encontrando proporcionalmente, por eso sube en forma de gráfica recta a la orina. Bien, ahí Winchi está poniendo, recuerden que los valores normales de glucosa son 70 a 120 miligramos por decilitro. Yo dije mal si dije litro, es por decilitro por cada 100 mililitros. Los valores normales de glucosa son. Sí, y ojo que esto es cada maestro con su libringui. Algunos dicen 80. Bueno, y esto lo voy a hablar ahora y que me vengan a llevar presa si quieren. Los laboratorios y las elaboradores de medicamentos necesitan vender medicamentos. Por lo tanto, necesitan jugar mucho con los límites de lo que es homeostático normal y de lo que se va de homeostasis y necesita medicación. Entonces, cuando yo era pequeña, no había dinosaurios, les aclaro. Pero yo era pequeña hace unas décadas y para tener, digamos, glucemia alta había que tener como 100, 110, por ahí. Después se habló de 90. Después se habló de 80. Y entonces, ¿qué pasa? Se van corrigiendo los límites porque si yo tengo glucemia de 120, para la mayoría es normal, pero ahora para algunos 110 está bien para que por 120 te consideren hiperglucémico y darte hiperglucemiantes. Yo no voy a ni tener tiempo ahora, habría que hacer un curso especial para dilucidar toda esta trama, pero sí les voy a decir que cada hospital, laboratorio, en realidad utiliza sus propios parámetros de glucemia normal, hiperlipidemia, o sea, de lípidos normales, de colesterol normal y anormal. Yo quiero que ustedes, como alumnos míos, sepan que por lo menos hay una voz disonante en esto que es la mía y que hagan con eso lo que quieran, pero que lo sepan. Cuando yo era chica había gente que comía solamente animales carneados, chacinados, llenos de grasa y sal así. Está bien, tenían a veces problemas cardiovasculares, no lo voy a negar, pero en general no estaban con la polifarmacia que una persona de 80 años hoy tiene, que arranca a la mañana con la aspirineta, la T4, el bajador de presión y el hipotensor, luego el para despertarse, el para dormirse, el de la osteoporosis, el calcio a la mañana con hormona para fijar calcio en los huesos, el otro que es para la arritmia cardíaca, el otro para la astenia muscular. A ver, no sé si esa cantidad de cosa externa, que además hacen sinergias, se sinergizan, se potencian entre ellos, es realmente mejor que ponerlos un ratito al sol, sacarlos a caminar, darles mucha agua, sostener su equilibrio salino, dándole alguna cosa con un poco de sal baja en sodio, a regular mejor la dieta y el ejercicio, que hagan algo que les guste, en fin.
porque realmente estar jugando con, a lo mejor una persona con 130, 140, toda su vida estuvo con glucosa así y no es hiperglucemia para esa persona, ¿no? Somos todos distintos. Yo me pongo como ejemplo, vivo con una presión bajísima, presión arterial bajísima, que para otros estarían internándolos. Y yo funciono con presión muy baja y presión arterial media baja. Para algunas personas 140 es altísimo, a mí me puede llegar a matar una presión 140. En cambio, para otras personas viven con 140 y 120. Entonces, los fenómenos biológicos no son exactos. Entonces yo digo, hay que poner a veces un poquito de duda. Me midieron 130 de azúcar 3 veces y me empiezan a dar medicamentos cuando a lo mejor tengo 30 años. Eso hay que revisarlo un poco, ¿no? ¿Vos, Ailén, estás igual de qué? ¿De la presión? ¿O de...? Bueno, ajá. Bueno, sí. Digo, lo de los límites, que ahí Fede había puesto algo, la mayoría de los centros en la actualidad toman valor máximo a 100, incluso hay quienes con 110 ya te mandan a hacer estudios prediabéticos. Bueno, es que sí, esos son los valores azul. Nos reconectamos.